Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Engin Aguirre y el tango del misterio. ¿Un nuevo amor en tierras argentinas? Las luces de Buenos Aires parecen haber encendido algo más que inspiración en el corazón de Engin Aguirre. El actor, conocido por su perfil reservado y su intensidad interpretativa, sorprendió a todos con un viaje inesperado a la capital argentina. Oficialmente, lo presentó como una escapada cultural, un encuentro con la historia, la gastronomía y el arte sudamericano. Sin embargo, hay algo en el aire, quizás en los acordes de un tango o en una mirada compartida, que sugiere que este viaje fue mucho más que eso. La chispa del romance parece haber comenzado a arder lejos de Turquía. Los rumores empezaron a tomar fuerza cuando Engin Aguirre fue visto más de una vez en un pequeño teatro del barrio de San Telmo, cuna del tango y de las pasiones que no se ocultan. Quienes lo vieron aseguran que no estaba solo. A su lado, una mujer de mirada intensa y risa contagiosa, muy conocida en el circuito teatral porteño, compartía con él cada momento con una complicidad difícil de disimular. Desde entonces, la prensa del corazón no ha dejado de preguntarse si estamos ante un nuevo capítulo sentimental en la vida del actor. Las noches de tango, esos espacios donde la emoción se expresa con los pies y el alma, fueron testigos silenciosos de esta cercanía. En una de esas veladas, en la penumbra de un club tradicional, los fotógrafos captaron una imagen que lo dice todo. Engin Aguirre, con una copa de vino en la mano, contemplando a su acompañante mientras ella se perdía en la música. No hubo besos, no hubo gestos evidentes, pero sí una presencia que lo decía todo. El lenguaje del amor a veces es más sutil que cualquier declaración. Lo que más ha sorprendido a sus fans es la elección de este destino. Argentina no es un lugar común para las celebridades turcas, y mucho menos para una escapada sin agenda profesional. Eso ha alimentado aún más las especulaciones. ¿Fue acaso una visita espontánea o una cita cuidadosamente planeada? ¿Podría Engin Aguirre haber conocido a esta artista en algún festival internacional, y ahora ha decidido cruzar medio mundo por ella? Las preguntas arden mientras el actor guarda silencio. En redes sociales, sus seguidores no han tardado en reaccionar. Algunos celebran la idea de un Engin Aguirre enamorado, mientras que otros manifiestan su sorpresa por este giro inesperado. Memes, videos editados con música de tango, y mensajes llenos de emoción han inundado los perfiles dedicados al actor. Todo el mundo quiere saber quién es la mujer que, supuestamente, ha conquistado el corazón de uno de los hombres más reservados y enigmáticos del espectáculo turco. Los medios argentinos, por su parte, han empezado a seguir la pista con lupa. La artista con la que se lo ha relacionado es conocida por sus papeles profundos y su activismo cultural, lo que ha despertado aún más el interés por la historia. Ambos comparten el gusto por el arte, el compromiso social y una forma de hablar pausada, profunda, que parece esconder más de lo que dice. Esa similitud de almas, como dirían los románticos, podría ser el origen de esta conexión. Engin Aguirre, que rara vez habla de su vida privada, ha mantenido su postura habitual. Ni una sola palabra al respecto, ni una confirmación ni una negación. Pero su entorno ha dejado escapar algunos gestos reveladores. Una playlist de tango en su teléfono, una foto con un mate en la mano, y sobre todo, esa calma especial que lo ha rodeado desde su regreso a Estambul. Como si el sur del mundo le hubiera dejado una huella más honda de lo que imaginaba. Los días que pasó en Buenos Aires no fueron muchos, pero sí intensos. Además de los encuentros nocturnos, se le vio en librerías independientes, en cafeterías bohemias y caminando por la costanera al atardecer. Lugares donde las palabras fluyen con más facilidad, donde las emociones no necesitan filtro. El escenario perfecto para dejarse llevar por la nostalgia y la emoción, dos ingredientes fundamentales de cualquier historia de amor. La artista argentina, por su parte, tampoco ha hecho declaraciones. Pero algunos de sus últimos posteos han dado mucho de qué hablar, una frase sobre la belleza de las conexiones inesperadas, una imagen de dos manos entrelazadas, una canción de amor en portugués. Nada confirmado, pero todo insinuado. En el mundo de las celebridades, a veces el silencio es el grito más fuerte. Si esta historia florece o no, es algo que solo el tiempo revelará. Pero lo que nadie puede negar es que hay una energía nueva en torno a Engin Aguirre. Una luminosidad distinta en sus ojos, una suavidad en sus gestos que parece provenir de alguien que ha vuelto a sentir. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, el amor lo haya sorprendido sin planearlo, sin buscarlo, pero en el momento exacto. Mientras tanto, en Turquía, sus seguidores ya se han volcado en la investigación. Se comparte información sobre la actriz, se analiza cada imagen, cada coincidencia, cada detalle. ¿Será ella la musa de una nueva etapa creativa para Engin Aguirre?
o simplemente una historia breve que quedará en el recuerdo de un viaje apasionado, la incertidumbre es parte del encanto. La prensa turca, fiel a su estilo, ya ha bautizado esta supuesta historia como el tango secreto. Y no faltan quienes sueñan con verlos juntos en una futura producción internacional. Porque si algo une a estas dos figuras, más allá del idioma, es su capacidad para emocionar a través del arte. El escenario está listo, y el mundo espera el siguiente acto. El hecho de que ninguna de las partes haya salido a desmentir lo dicho es otro detalle que alimenta la ilusión. Cuando el amor nace, a veces se protege en silencio, lejos de los flashes. Y quizás eso es exactamente lo que está ocurriendo. Un comienzo delicado, pero lleno de fuerza. Como los primeros pasos de un tango bien bailado. Esta historia también ha despertado debate sobre el amor sin fronteras. ¿Por qué no podrían dos artistas, de culturas tan distintas, conectar en lo profundo? El arte siempre ha sido puente, y en este caso podría ser también el origen de un amor inesperado. Un encuentro de almas más allá de mapas, idiomas y costumbres. Algunos periodistas aseguran que ya hay planes para una segunda visita. Kenjin Yurek estaría considerando regresar a Argentina en septiembre, supuestamente para seguir conociendo la ciudad. Pero todos saben que no se trata solo de arquitectura o gastronomía. Hay una razón más intensa latiendo detrás de esa intención. En una época donde todo se expone, el hecho de que esta historia siga envuelta en misterio la hace aún más fascinante. Engin Yurek, ese hombre que siempre ha elegido el camino menos transitado, vuelve a sorprendernos con una historia que parece sacada de una novela. Y como toda buena novela, solo nos queda seguir leyendo. Adiós.